Estoy orando por mí, ¿verdad? Por mi esposa. La semana pasada, hermanos, estaba ahí en la casa haciendo una chapita y iba a pegar una esquina de una fuente de madera. Y ya tenía 10, pura 10 no lo he hecho de trabajo. Y agarré un poquito con el hombre ese de botero, ese gordito así, pastoncito. Y lo quise abrir, hermano, con fuerza bruta y no pude. Y me enojé y con los dientes no pude. ¿Cómo me va a ganar esta cosa que no tiene cerebro? Entonces agarré unas pincitas con mi inteligencia, unas pincitas mecánicas y le pegué así a la tapita así, para que se afrontara el claro, no se pudo. Y lo otro me volvió a golpear, le pegué, hermanos, y donde le pegué como que estaba viva, y salió la cuerda como una pistolita de agua. Pero no de los ojos, hermano, me dio uno de los ojos, así los ojos. Hombre, hermano, me dio esta lágrima. Este ojo todo así se me cerró, me cayó, se me pegó todo el párpado, todo así, hermano, me eché rápido abajo y me estiré, la arranqué ahí, me aquí todo. Y este ojo, hermano, me cayó en el medio y adentro me agarré un poquito de muy correcto. Los dos no, pero no podía dormir. Cerraba el ojo y me volvía a cerrar. Fuimos allá a una película por ahí, nos vimos las otras y nos sirvieron. Después fuimos aquí a la Cruz de Leones, a ver si los apodos de Biblioteca de Guadalupe. Fue muy raro, pero la sirvieron y nos pusieron las gotitas y una vuelta me quitaron esa cosa de Guadalupe y ya voy preparando, gracias a Dios. Ahorita los dobles, pero ya voy preparando, hermano, y yo solamente quiero agradecer a las personas que me llamaron, que me mandaron un mensaje a la semana a mi esposa, gracias por sus oraciones, y llevamos, y gracias a Dios, hermano, tenemos los dientes dobles, así que si me dan 100, yo 200. Ahora sí, hermanos, gracias. En 1 Samuel capítulo 18, versículo 6 al versículo 16, cuando vamos a hablar acerca de algo, lo voy a decir una vez más, síganme con su vista. Dice la palabra de Dios, hermanos. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, para el filisteo volvía, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hizo a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le descargó de ese título y dijo: a David dieron miles y a mí, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desmayaba en medio de la casa. David tocaba con sus manos, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó a David Saúl la lanza diciendo que clavaría a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo dejó de sí, y le hizo recudir, y salía y entraba delante del fuego. Y David conducía prudentemente en todos los asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. La envidia, hermanos, es un sentimiento o un estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no ser uno mismo lo que tiene el otro, sea bienes o cualidades superiores. La Real Academia Española en el diccionario lo ha definido como tristeza, molestia o pesar por el bien ajeno. Saúl dijo a David: le dio miles, 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Todos, hermanos, en determinado tiempo de la vida hemos llegado a tener envidia de alguien o de algo. Por ejemplo, una hermana tiene envidia de otra hermana porque no tiene ese vestido o esos zapatos que ella tiene. Y como no los tiene, se molesta, se entristece y piensa: ojalá se le rompieran sus zapatos y se le despusiera el vestido, por un ejemplo burdo. Envidia. La Biblia, hermano, cuestiona y dice: porque yo no tengo ese carro, esa casa, ese trabajo, ese trato,
que tiene otra persona y me molesta y me pesa. Envidia. En esta hora, hermanos, quisiera compartirles esto. Cuidado con la envidia. Cuidado con la envidia. Vamos a orar. Dios bendito, en esta hora de la noche, Señor, abrimos tu palabra el día jueves aquí en la iglesia. Gracias porque nos has traído con bien. Ahora, Señor, quiero pedirte en el nombre de Cristo que tu palabra pueda obrar en la vida y en el corazón de cada creyente aquí presente, que pueda redarguirnos, corregirnos, instruirnos y podamos salir diferentes y no igual como entramos. Que podamos dejar nuestras ansiedades y nuestras cargas en ti, Señor, pues todo tiene su tiempo y ahorita es tiempo, Señor, de un culto para ti. Nos ponemos en tus manos y damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos. Amén y amén, Señor. La envidia nos cuestiona y dice: ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no tengo lo que otra persona tiene? Y al no tenerlo, hermanos, eso me entristece, me molesta, me pesa. En lugar, hermanos, que como creyentes deberíamos de dar gracias a Dios por lo que tengo y por lo que no tengo. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué para dar gracias a Dios en todo? Porque está la voluntad de Dios para con nosotros. Hermanos, la envidia, hermanos, en la persona, le voy a decir algo. Si me acompaña a Proverbios 14:30, pónganle un separador ahí en 1 Samuel 18, vamos a ir a Proverbios, porque después vamos a regresar. Proverbios 14:30, vamos a leer este versículo. Proverbios, hermanos, en su Biblia, acompáñenme por favor, si es muy amable, y pónganle un separador ahí en 1 Samuel, vamos a volver a nuestra lectura. Dice Proverbios, capítulo 14, versículo número 30. Si usted lo tiene, lo voy a leer, cierra con su vista. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne. Lea conmigo. Mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida de la carne. Mas la envidia, dice, hermanos, que es como carcoma de los huesos. La envidia, hermanos, en las personas como usted o como yo, o inconversas o conversas, es tóxica, es peligrosa, ya que nos dice la Biblia que es carcoma de los huesos. La envidia, hermanos, daña la salud física, mental y espiritual de una persona. Te echa a perder, hermano, te pudre, te estanca y genera en ti, hermanos, una raíz de amargura por no poseer lo que la otra persona tiene. Envidia. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Es lo que dijo Santiago a los hermanos en el capítulo 4, versículo 2. ¿Cuántas personas, hermanos, e incluso cristianos, no pueden arder de envidia al ver cómo Dios usa, bendice y prospera a nosotros y dice, porque él sí y porque yo no? La Biblia, hermanos, dice esto, escuchen, que Dios te bendiga, pero no más que a mí. Que Dios te use, pero no más que a mí. Que Dios te dé, pero no más que a mí. Yo soy mejor que tú. Envidia. Primera de Samuel, hermanos, por favor, acompáñenme a concluir nuestra lectura. Primera de Samuel, podemos ir, por favor. Primera de Samuel, versículo 6 al 16. Dice el versículo, hermanos, número 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, fíjense, hermanos, que estaban haciendo, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿Qué cantaban estas mujeres? Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió o mató a sus miles, y David más a sus 10,000. Y al ver y escuchar esto, Saúl, hermanos, tuvo envidia, y el versículo número 8 dice: y se lo en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron miles, y a mí miles, no le falta más que el reino. Pregunta: ¿David pidió que se le cantara? ¿David pidió que se le honrara? ¿David pidió que se le aplaudiera? No. La envidia, hermanos, te impide
reconocer el esfuerzo de otra persona, como Saúl, como David. La envidia, hermanos, te hace hablar mal de otros, aunque todos sepan que es un buen elemento, que es una buena persona, es un buen cristiano. Pero la envidia te hace hablar, te hace murmurar y calumniar. Y dijo Pablo, ¿por qué se comen unos a otros? La envidia, hermanos, dice: sí, puede ser un buen hermano, un elemento, pero no lo conoces. Si lo conocieras, no, hombre, empieza la crítica destructiva por la envidia. Solamente, hermanos, por no tener lo que el otro tiene y no llevarse los reflectores como Saúl con David. Saúl iba a sus miles y David a sus 10,000. No le falta más que el reino. La envidia, hermanos, escuchen, despierta rencillas, promueve el orgullo, divide familias, separa amistades, rompe relaciones, promueve calumnias y mentiras, despierta celos y enojo, entre otras muchas cosas. Eso lo hace la envidia. Cuidado con la envidia. No deberíamos, hermanos, de ser personas envidiosas con nadie. Le digo algo, porque todos somos buenos para algo, aunque sea para dormir, pero usted es bueno para algo. Dios le dio un don, un talento, una vida, usted es bueno para algo, todos ocupamos de todos. Amén, hermanos. Versículo número 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que reino. La envidia, hermanos, te hace hablar cosas dañinas, incoherentes, irrespetuosas. La envidia te lleva a eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En lugar de decir, como Santiago le dijo a los hermanos en el capítulo 1, versículo 19: por esto, mis amados hermanos, aquí hay hermanos, somos hermanos, amén. Somos cristianos, amén. No cristianos, hermanos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Sabe por qué? Porque en muchas palabras no falta el pecado. Por eso el salmista decía: oh, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios, porque algunas veces digo cosas que no convienen, y esa palabra que dije no puede ir de reversa, ya causó bien o causó un mal. Dice Santiago que todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para irarse. Tranquilo, dominio propio, la hay, no pasa bien, no te enojes, tranquilo. La envidia, hermanos, te hace hablar cosas dañinas. La envidia, hermanos, dice el versículo 9: y desde aquel día, desde ese día, Saúl no miró con buenos ojos ¿a quién? A David. La envidia, hermanos, no te hace ver a las personas con buenos ojos como antes. Saúl, hermanos, supuestamente amaba a David, el dulce cantor de Israel, que mató a Goliat, le quería dar hasta su hija, era su amigo botánico del rey David. Oye, éramos cuates y él, 10,000, y no le falta más que el reino. Está para allá. Ya no lo quiero. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no vemos a las personas con buenos ojos como antes. ¿Por qué? Por la envidia. Como Saúl la tenía por David. Saúl, hermanos, menospreciaba a David. De por sí era alto y lo miraba por abajo como un santo. Mas sin embargo, hermanos, gloria a Dios que Dios estaba con David. En el versículo número 12, hermanos, si lo puede leer conmigo, por favor, el versículo número 12 de 1 Samuel capítulo 18, lea conmigo, por favor, dice: mas Saúl estaba temeroso de David. Versículo 11 dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, lo quería matar. Pero David lo batió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con quién, con él, y se había apartado de Saúl.
La envidia, hermanos, despierta pensamientos del mal. La envidia, hermanos, te hace generar pensamientos de desear el mal al prójimo, como Saúl con David. Saúl, hermanos, tenía envidia de David porque él sabía que Dios estaba con él. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Saúl sabía, hermanos, que Dios le había desechado porque le había desobedecido y no lo usaba como antes, y no se manifestaba en su reino como antes, y su reino estaba en declive, y había un muchacho conforme al corazón de Dios llamado David, de la tribu de Judá, que es nuestro Cristo, y en un tiempo determinado él sería el rey de Israel en su lugar, y le tenía envidia. Cuidado con la envidia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a nosotros, a mí, a usted, nos puede pasar lo mismo. ¿Por qué Dios no nos usa como nosotros? ¿Por qué decir y por qué a mí no? Porque Él tiene esa clase, esas amistades, esas cosas, y yo no, que soy mejor que Él en mí. Soberbia, vanidad. Saúl, hermanos, no tenía y dejaba tener. En el versículo número 3, hermanos, de la Biblia, dice: por lo cual Saúl, ¿qué hizo? ¿Lo alejó de quién? Saúl lo alejó de sí, y hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. La envidia, hermanos, al igual que Saúl con David, te aleja, te separa de personas. ¿Por qué? Porque no las toleras. Saúl, hermanos, no toleraba, no soportaba el brillo de David, porque Dios estaba con él y opacaba a Saúl. Él sabía que había sido desechado y que David en los próximos años sería el rey. La envidia aleja de mí. No quiero que esté conmigo, quiero pagar el pecado. Que es su brillo, pero baja, Dios está con él y ya no está con él. Algo por allá. Es por eso, hermanos, la envidia hace no querer platicar, convivir, ni siquiera ver a esa persona por envidia. Y entre más lejos, es mejor. Dice aquí: por lo cual Saúl lo alejó. Esto no es voluntario, lo alejó, que se vaya de sí. Versículo 16, hermanos, lea conmigo por favor. Dice la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 18, versículo número 16, leamos juntos por favor. Dice: mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía. Qué bonito versículo. Mas todo Israel, dice todo Israel y Judá amaba ¿a quién? ¿A Saúl? ¿A quién? Amaba a David, porque él, hermanos, salía y entraba delante de ellos, hermanos. Saúl tenía envidia de David, hermanos, porque le amaban más que a él. Gloria a Dios, mi hermano, si él usa a alguien más que a mí. Con tal, hermanos, que su palabra corra y su nombre, que es sobre todo nombre, sea glorificado. Gloria a Dios, hermanos, si bendice a mi hermano más que a mí. Gloria a Dios si Dios usa a mi hermano más que a mí. Gloria a Dios si él tiene mejores talentos, habilidades o dones que yo. Gloria a Dios. Hay que dar gracias porque somos un cuerpo en Cristo. Y la oreja no le puede decir que no le necesita. Y el dedo chiquito no lo necesita porque necesitamos esta palabra humana. Somos un cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Es la iglesia. Ahora, hermanos, hay una pregunta. Pero ¿de dónde sale o nace la envidia? ¿De dónde sale o de dónde nace? La Biblia nos da la respuesta en Marcos. Acompáñenme por favor a Marcos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, hermanos, versículo 21 al 23. Marcos capítulo número 7, para los bilingües, ya que hablan inglés, del versículo número 21 al 23, hermanos. Y vamos a leerlos
juntos esos 3 versículos, por favor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Leemos juntos Marcos 7, 21, 23, dice la palabra de Dios, leemos juntos, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, ¿la qué? ¿La qué? ¿La qué, hermano? La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan, es decir, depravan, destruyen ¿a quién? Al hombre. Encontramos la respuesta a la pregunta de dónde sale la envidia, de dentro del corazón de los hombres, y contamina al hombre. Y no significa literalmente al hombre varón, al hombre, a la mujer, a la humanidad, a la persona. ¿Cuántos hermanos contaminados por la envidia puede haber hoy en el mundo y en la iglesia? Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, he visto, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. La envidia, hermanos, se despierta en nosotros cuando vemos a alguien que es mejor que nosotros en algo, o que es más apreciado, o más respetado, o más amado, o más valorado que yo. Despierta la envidia. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es la envidia misma, hermanos, que te lleva a actuar, o nos lleva a actuar de una manera injusta, incorrecta contra otra persona. ¿Sabe por qué? Estudiando y leyendo encontré algo. Acompáñenme a Marcos 15. Fíjense por qué entregaron a Jesús nomás. Marcos 15, estamos en Marcos 7, vamos a Marcos 15, hermanos. Marcos 15. Estoy aquí, es Mateo, hermanos, discúlpenme, Mateo 15, si no más me equivoco. Marcos 15. Si es Marcos o Mateo, quiero cumplir la cita mal, hermanos, discúlpenme. Pero encontramos ahí, hermanos, que entregaron al Señor Jesucristo por envidia. Por envidia, hermanos, lo entregaron los sumos sacerdotes al Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sanaba, a Él lo seguían, Jesús tenía los reflectores, le admiraban, le buscaban, le amaban, le respetaban, y a los sumos sacerdotes o principales sacerdotes, hermanos, se le iban a quitar esos reflectores para ponérselos a Jesús, y por envidia le entregaron a Poncio Pilato. 15 días, hermanos, de Mateo o de Marcos, Marcos 15 días, gracias, hermana. Marcos 15 días, hermanos, para que no hayan hecho mentiras, vamos a leerlo, por favor. Marcos 15 días, ¿sí lo tienen, hermanos? Leamos, por favor, lean conmigo, hermano. Marcos 15 días dice ahí, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Fíjense, hermanos, porque conocía a Jesús que por envidia le habían ¿qué? Entregado ¿quién? Los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a quién? A Barrabás. Respondiendo Pilato, lo digo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. ¿Por qué entregaron a Jesús? Los sumos sacerdotes, los fariseos, que oraban en las esquinas públicas, que se daban golpes de pecho, que tocaban trompeta para ofender a Dios, ¿verdad? Que ayudaban en las familias, ¿verdad? Porque no ayudaban a sus papás. Y tantas cosas que hacían los religiosos en el templo, con sus vestiduras delicadas y finas. Y luego Jesús, hijo de un carpintero, le entrega
de hecho, si se vuelve a ir, si se vuelve a ir, pero más todavía para allá, que de hecho ver. Mira, fíjate cómo normalmente ese es el margen que maneja, pero ahorita sí se fue demasiado. Ahorita que tenga, pero hasta acá. Sí. El problema es de que ya en ese punto ya no se escucha nada. Es la misma envidia, hermano, que te lleva a actuar de una manera injusta, incorrecta, contra otra persona, como lo hicieron los principales sacerdotes, que por envidia, hermanos, entregaron a Jesús a Poncio Pilato. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo existía la envidia. Amén. Él mismo experimentó al sufrimiento de los demás, como usted y yo lo hemos experimentado. Pero la envidia, hermanos, existe en el tiempo actual, en el 2023. La podemos ver, la podemos vivir. Ya que aún, escuchen, en la misma iglesia de Dios viviente, volumen el baluarte de la verdad, puede haber, como había en la iglesia de Corintios. Si me acompañan, por favor, a la segunda de Corintios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Le seguimos más para adelante. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 12, versículo número 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 20. Vamos a leer este versículo 2 juntos, hermanos, por favor. ¿Sí lo tienen? Muy bien, vamos a leerlo. Dice: pues me temo que cuando llegue no os hallen tales como quiero, y yo sea hallado entre vosotros cuando creéis, que haya entre vosotros contiendas, lo que dice, ¿y qué, hermano? Gracias, hermano. Dice el apóstol Pablo a una iglesia: pues me temo, hermanos, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando no creéis, que haya entre vosotros, que había, hermanos, en esa iglesia, contiendas, había pleitos, envidias, había envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Ahora, hermano, pregunta: ¿quiénes son los envidiosos? ¿Cómo identificar a una persona envidiosa? Dice Gálatas, capítulo 5, si me acompañan por favor, nos da dos vueltas a la Biblia, a su página, aquí. Gálatas 5, versículo 19 al 21, voy a leer, si ven con su vista. Vemos que la Biblia sale del corazón. La Biblia, hermanos, nos hace hablar, pensar, actuar de una manera incorrecta en contra de nuestro prójimo, como lo hizo Saúl con David, a tal grado de alejarnos de él y otras más cosas que hemos visto. Ahora, ¿quiénes son los envidiosos? ¿Cómo identificar a una persona envidiosa? Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, siempre con su vista, yo lo leo. Y manifiestas son las obras, ahí bien importante, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Y qué? Y envidias. La envidia, hermanos, es un fruto o es una obra de la carne. ¿Quién es el envidioso? El cristiano carnal, el cristiano inmaduro. Ese es el envidioso. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es lo que le dice Pablo a los filipenses. Romanos 13:13, acompáñenme en su Biblia, hermano, por favor. Romanos 13:13. Vamos a ver algunos versículos. Romanos 13:13. Allá para por favor. Romanos 13:13. Lo tengan. Si lo tienen, díganme una media para leer juntos.
dice, andemos como debían, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y qué. No andemos en envidia, andemos como debía, hermanos, honestamente. ¿Cómo debemos vivir? Como debía, en luz, honestamente, sinceramente, como a Dios agrada. Primera de Pedro 2.1, hermanos. Primera de Pedro 2.1. Vamos a terminar ahí. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2. Versículo, vamos a leer de 1 al 3. Vamos a terminar allí. Pero antes, hermano, a propósito, quisiera que escuchara esto. Leía esta reflexión. Ten cuidado a quien le cuentas tus problemas. Hablar de nuestros problemas, hermanos, con alguien puede ser un arma de dos filos. Muchas veces es en la angustia y la depresión acudimos a contar nuestros problemas a personas que supuestamente son amigos o a familiares o hermanos en Cristo. Tengamos cuidado. En este mundo, hermanos, nunca sabemos quién nos puede traicionar. Dice un dicho: no cuentes demasiadas cosas de ti. Recuerda que en tiempos de envidia el ciego ve, el mudo habla y el sordo oye. Hay personas que cuando estás contento con ellos son fieles a tus secretos y los guardarán. Pero cuando te enojas con ellos, sacarán todo el veneno del corazón y de su lengua para herir. Me causaba, hermanos, pensamiento: en tiempo de envidia el ciego ve, el mudo habla y el sordo oye. Cuidado con la vida. ¿Cómo podemos vencer, hermanos? Aquí nos dice en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Vamos a leerlo juntos para concluir. Dice la Biblia. La primera palabra es desechando. Vea conmigo, hermano. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresías y qué? Y envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, hermanos. Como hijos de Dios, Él nos manda, hermanos, a desechar la envidia y todo aquello que no honre o glorifique su nombre. Tomemos la sabia decisión, hermanos, de desechar la envidia. Si tú eres salvo, Dios mismo te manda a desechar la envidia y tirarla a la basura. ¿Qué hacemos, hermanos? Cuando ya no sirve esta libreta, la desecho y la tiro. Dice Dios: hijo, desecha la vida. No te ayuda a nada, no te sirve, te carcome como carcoma la madera de tus huesos, generando una raíz de amargura que no te da fruto. Desecha. Y yo te voy a decir: cuidado con la vida. ¿De dónde sale? Del corazón. ¿Cómo la podemos ver? A través de cristianos carnales. Es una obra, un fruto de la carne. Y debe de ser desechada. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo dice y no. Amén, hermanos. Bueno, Dios bendito en esta hora, Señor. Te doy las gracias porque tú mismo experimentaste la envidia en carne propia, Señor, ya que otros no te amaban. Señor, por el día de entregar a los principales sacerdotes, la envidia, Señor, nos hace entregar personas a crucificarlos. La envidia, Señor, nos hace hablar mal de los demás, pensar mal de los demás, proceder mal en contra de otros solamente porque yo no tengo lo que él tiene, o no me ama, no me valora
ayúdanos a desechar la envidia como hijos amados tuyos. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que a ti no te agrade, para que tú nos puedas usar más y mejor como unos vasos limpios para tu honra y para tu gloria, Señor. Así con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada, toma un tiempo de oración a Dios y sea bien sincero y bien honesto con Dios. Creo que todos en determinado tiempo de la vida hemos guardado algún rencor, alguna envidia en contra de otra persona, consciente e inconscientemente. Y eso, hermanos, nos puede afectar en nuestro crecimiento espiritual. Por eso Pedro, hermanos, ahí en su carta dice, deséchalo y desea, dice el versículo, desecha y desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Dios quiere que crezcamos, pero mientras haya envidia, arrogancia, orgullo en nuestro corazón, no nos impide, hermanos, crecer como Dios quiere que crezcamos y podamos dar fruto, mucho fruto, al 100 por uno, por Él y para Él. Hable con Dios, hermanos. Ore con Él. Aplicar tu palabra, Señor. Damos gracias y pedimos estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor.